A ver, el tema que vamos a compartir es el tema petróleo, ¿ya? Es un tema bastante amplio, pero que refleja varios puntos importantes que debemos conocer como materia de estudio, ¿ya? A ver, ahí como estás viendo en pantalla, nos dice la etimología, el origen de por qué se denomina así, ¿no? Petróleo. Bueno, etimológicamente nos menciona que viene de las palabras en latín, el cual proviene del término petro. El término petro, subrayamos ese término petro, indica el término piedra, ¿no? Subrayamos todo eso, piedra. Y oleum, el cual significa aceite. Por tanto, ¿qué significa petróleo? Subrayamos y decimos, significa aceite de piedra, así. Y como menciona, ¿por qué se le llamaba así a este mineral? Porque se creía que brotaba del subsuelo y prácticamente hasta se le confundía con una forma de agua. Y prácticamente no era así, porque en realidad el petróleo, cuando se encuentra su punto de concentración o de origen, el petróleo prácticamente está encapsulado. ¿En medio de qué? Si te preguntas, ¿en medio de qué? En medio de rocas madres, así se le llama a esas piedras gigantes que están por debajo de la superficie. Ahí se encuentra encapsulado este líquido. Prácticamente, si tú me dices por qué de esa forma, profesor, yo te diría prácticamente así es la misma naturaleza de este líquido, que se ha encapsulado con el tiempo, ¿no? Y es más, todavía te podría decir que por la misma presión y las altas temperaturas, es como que con el tiempo este líquido se ha acumulado en ciertos puntos, ¿no? Porque si no se lo encontraría como si fuera una playa, un mar, algo así, ¿no? Pero la misma naturaleza de esta sustancia no lo permite de esa manera. Y como denomina aquí, se denomina así porque en un principio, o sea, antiguamente, brotaba espontáneamente de ciertas rocas, claro, ¿no? Ahora, si tú te preguntas, profesor, que dentro de las rocas está este líquido, no, sino, para empezar, un sólido tiene sus moléculas consistentes, que no deja que otra molécula pueda penetrar dentro de ellas. En cambio, este aceite, por ser un líquido bastante, se puede decir, denso, no tiene esas cualidades, ¿no? Por las mismas propiedades físicas. Bien, y también comercialmente también se le dice o se le llama el oro negro. Porque tú sabes, comercialmente tiene un precio, ¿sí? Entonces, es así que se denomina de esta forma, ¿no? Y también al petróleo también le conocen como aceite crudo. ¿Por qué? Porque es un mineral que todavía no ha sido tratado, no ha sido refinado. Quiere decir que sus impurezas no han sido extraídas. Por ese motivo también se le dice aceite crudo, ¿ya? Son términos que de repente por el motivo que en la diapositiva o en este Word no se ha mencionado, pero tú, obviamente, que en blogs, por eso tienes a tu lado una hoja, un lapicero, un lápiz, ¿no? Para apuntar las cosas que no están aquí en este Word. Y que también es motivo para preguntas de examen, ¿ya? Es cierto, este tema no tiene nada de repente de fórmulas o de repente de alguna ecuación matemática, el cual dirías automáticamente la respuesta. Claro que no. Al contrario, este es un tema bastante informativo, se podría decir, descriptivo, en otras palabras. Pero eso no quiere decir que no vas a dejar de copiar, tienes que copiarlo, obviamente. Como te vuelvo a decir, petróleo es un tema bastante amplio, interesante también, ¿no? Por los datos que contiene. La etimología ya se sabe, ya se conoce.
Ya hemos visto esa parte inicial de este capítulo. Pero el subtítulo acá también nos mencionan así. ¿Qué es el petróleo? ¿Qué es? ¿No? Es una mezcla, dice, de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta, chicos? Si hay alguna pregunta, formúlenla, por favor, no hay problema. Ya, vuelvo a continuar. Es una mezcla de hidrocarburos sólidos, líquidos y gases, ¿no? Una parte de las parafinas gaseosas, quiere decir el gas natural, subrayamos también ese término, se encuentra asociado al petróleo. Sí, donde se encuentra el petróleo, a la vez se encuentra el gas natural. Y eso también por términos físicos y químicos, prácticamente es una mezcla, ¿no? Es una mezcla en donde justamente se haya sometido a una presión y a ciertas temperaturas obviamente altas, se ha encontrado o se encuentra siempre esos dos minerales. Donde se encuentra el petróleo, a la vez se extrae este gas natural. Obviamente que el componente de este gas natural es el llamado metano, como fórmula CH4. Eso no está aquí en la diapositiva, en este Word. Por favor, copie esas informaciones, ¿ya? Además, en este tema tienes también la tarea. Ahí tienes para marcar verdadero o falso, justificar cada proposición, etc. ¿Ya? Por eso te estoy indicando así, paso a paso. ¿Qué es lo que contiene este diapositiva y qué es lo que no contiene? Lo que no contiene tienes que estar apuntando aparte. Bien, te vuelvo a repetir. El petróleo viene a ser una mezcla de puros hidrocarburos. Obviamente en los estados físicos conocidos de la materia. Pero dice lo que resalta de estos hidrocarburos es el gaseoso, al cual se le llama gas natural. Se encuentra, dice, asociado al petróleo. Por eso que se le considera como sustancia asociada, ¿no? También presenta impurezas, obviamente, te vuelvo a mencionar. Al petróleo también se le conoce como aceite crudo, porque mientras no esté refinado, en otras palabras, mientras no ha sido extraído sus impurezas, es un mineral, claro, de importancia, pero tan económicamente no va a ser así. Entonces, subrayamos, presenta impurezas. ¿Qué tipo de impurezas? Ya, impurezas. Impurezas como tales, sales, arena, agua y compuestos de azufre. Ten en cuenta este último caso, compuestos de azufre. Cuando hay una fuga de gas, cuando hay una fuga de gas, yo te pregunto, ¿cómo tú detectas que el gas está escapando? En otras palabras, que está fusionándose el gas. A ver, yo te pregunto, cultura general, ¿cómo tú lo detectas? Chicos, ¿cómo detectas tú una fuga de gas? ¿Mm? ¿Alguna respuesta? A ver. Estamos para equivocarnos en este momento. A ver, sí, dime. ¿Por el olor? Sí, pero ya, perfecto. Por No es discusión eso, por el el olor, olor. pero yo les pregunto más, sean más específicos. Profesor, por el olor, pero yo te pregunto, ¿qué tipo de olor? A ver, vamos a ese tipo de olor. ¿Cómo a qué tú lo percibes ese olor? ¿A qué? ¿A plátano, una sandía? No sé, algo así, ¿no? ¿Olor a qué? ¿A cómo? Yo sé que es un olor medio así, no tan agradable, pero ¿como a qué te suena, por ejemplo? ¿Como a Yo, qué te... yo, cuando siento que se escapa el gas, huelo a aceite.
quemado. Ah, ya. Entonces, claro, sientes así un olor como a quemado, algo así como que un metal se está calcinando, algo así, ¿no? Sí, también, a veces también lo he percibido de esa manera. Pero más específico, te puedo decir que el olor a fuga de gas se siente a una sustancia azufrada o sulfurada, mejor dicho. O sea que tiene compuestos de azufre. Donde hay presencia de petróleo, incluso cuando el petróleo sale de forma natural, o sea, del subsuelo, se siente olor a azufre y no parece que es petróleo, pero es petróleo. Entonces, ¿qué nos indica? O sea, ¿qué nos indica los términos teóricos? Que la composición del azufre, en la composición del petróleo existe trazas. Trazas significa compuestos de azufre. Es, es sulfurado el olor del petróleo, ¿no? Ahora, para que ese olor, y el petróleo en sí, que sea líquido, que no huela a otro componente, se le manda a refinar. Por eso digo, tiene tres nombres el petróleo y te estoy especificando de los tres por qué. Uno, por su origen. Se creía que el petróleo emanaba de las rocas y no es así. No. Las rocas mayormente cuando, por ejemplo, vamos a un ejemplo más sencillo. Alguna vez has sido un lugar campestre y por ahí había un río, ¿cierto? Y tú sabes que cuando pasa por ese río el agua a presión golpea las piedras. El agua hace el papel de un molde, ¿no? Moldea las rocas, pero que penetre dentro de las rocas, no. Entonces, pero para antiguamente se creía que esto era así con el petróleo y no, en realidad no era así. Al contrario, estaba encapsulado entre rocas, pero no significaba que cada roca contenía petróleo. Si no, imagínate, cada piedra que tú encuentres va a tener petróleo. Nos haríamos millonarios, ¿no? Cada quien, ¿no? Pero no es así, pues, ¿no? Ese es uno. Dos, también se le conoce al petróleo como oro negro. ¿Por qué? Porque comercialmente tiene un precio, ¿no? Y obviamente que ese precio no va a ser poquito, tiene su costo, dependiendo la demanda en el mercado internacional. Y tres, se le dice aceite crudo. ¿Por qué se le dice aceite crudo? Porque mientras no esté refinado, el petróleo no tiene un costo considerable, pero una vez que esté refinado, el costo de ese petróleo, de ese líquido, sube, se incrementa. Por eso que mayormente relaciona, ¿no? La subida del petróleo significa la subida del dólar, consecuencia subida de alzas de productos. Siempre lo relacionan de esa manera, ¿no? ¿Ya? Entonces yo ya te, te mencioné por qué le decimos así, varias denominaciones que tiene el petróleo, ¿no? ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Ya, a ver, nos están informando también que el precio del petróleo depende de su composición, ¿la ves? Te dije, ¿ves? Ese precio va a ser dependiente de la composición del petróleo. ¿En qué? En relación inversa a las impurezas, ¿sí? O sea, si hay más impurezas, el costo del petróleo baja, ¿no? ¿Cómo es, no? Mira, la magnitud, mira. Más impurezas, menos costo. Ahora, otra forma de pensar. Menos impurezas, más costo. ¿Es o no es inverso? Sí, es inverso. ¿Está bien? Entonces, ahí también subrayamos. El precio del petróleo depende de su composición que varía en forma inversa respecto a las impurezas. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien, chicos? ¿Hasta ahí todo entendible? Sí, Chicos, sí, pero ya, es que no me dices nada, pe chico, pues está durmiendo. Está bien que tiene sueño, pero no es para tanto, pe chico, disimulan que sea. Pe.
Ahí también podemos decir, a ver, otra pregunta, a ver, cultura general. Dime, ¿todos los colores del petróleo son iguales en todo el mundo? ¿O en las partes que existe petróleo son iguales? La respuesta es sí o no. No. No, pues, la respuesta es no, pues. ¿Y eso se debe a qué? ¿A qué se debe? Y tú me dirías, profesor, si al final es petróleo, por supuesto. La gran mayoría, La, a ver. la fluorescencia. Fluorescencia, a ver, ¿la fluorescencia a qué se debe? ¿A la acción del calor o de luz? Bueno, si le vamos a mencionar por esa parte química, no tanto. ¿Sabes por qué? Porque eso depende mucho de la geografía. En otras palabras, ¿qué te quiero decir? Depende de dónde esté ubicado, dónde se halló ese petróleo. Por ejemplo, el petróleo que se encuentra allá, por ejemplo, a ver, en el Golfo Pérsico, por ejemplo, ¿no? Porque hay petróleo. No va a ser la misma coloración de un petróleo que encuentres en ¿dónde? En Venezuela, por ejemplo. O acá en Perú no vas a encontrar el mismo color, ¿no? Eso se debe por la ubicación geográfica, ¿no? A veces muchos creen que porque allá hubo más, más fermentación y el color del petróleo salió así. No, 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 no. Es por la ubicación geográfica. Prácticamente el petróleo su misma composición químico-física es la misma, solamente que depende mucho de las impurezas y de la coloración que tenga. Esa sería la referencia que uno tiene acerca de este origen del petróleo. ¿Ves? Entonces, como que de poco a poco ya tengo otro concepto, de idea de cómo mejorar o ver este tema, ¿cierto? A ver, en el siguiente punto tenemos clasificación del petróleo. Sí. Ahora tú te preguntarás, profesor, ¿clasificación? Si el petróleo es el mismo para todos. En teoría es así, es el mismo, pero en la práctica no es así. ¿Hay diferentes tipos de petróleo? Sí, hay diferentes tipos. Para ser exactos, dice aquí, el petróleo se clasifica en 9 variedades. Si no lo sabías, ahora lo conoces. El petróleo se clasifica en 9 variedades, entre ellas se mencionan, lo mencionamos aquí, los parafínicos, los aromáticos, asfálticos, parafino-nacténicos, etc. Pero hay 3 que puedo resaltar, son 3 los más resaltantes, que son el parafínico, el nafténico y el aromático. ¿Ya? Apunta ese detalle. Apunta. Son 3. Parafínicos, aromáticos y nafténicos. La palabra nafténico lo tienes aquí. Lo estoy señalando, mírame. Ahí está lo que está sombreado. Nafténicos. Parafínicos, aromáticos y nafténicos. ¿Ya? Esos son los 3 más conocidos. Los demás son fusiones, son complementos, ya, ¿no? Por eso te digo, hechos ya en las refinerías. Luego tocamos ese punto de refinerías, ¿ya? Paso a paso es lo que se tiene que mencionar en cada secuencia acerca de este origen. ¿Está bien? Bien, el otro subtítulo, subrayamos ahí, nos dice, estado natural del petróleo. El estado natural del petróleo. ¿Qué nos informa? Lo siguiente. El lugar donde se encuentra el petróleo se llama, subrayamos también, yacimiento. Así, yacimiento. Geológicamente se le conoce así, yacimiento. Dice que los mayores campos petrolíferos son los llamados supergigantes. Supergigantes. O sea que entre ellos, escucha la cantidad, existe
entre 500 millones y 5.000 millones, ¿ya? De metros cúbicos, obviamente, de petróleo. Estos se encuentran en las cuencas sedimentarias del Golfo Pérsico. Así es. Fíjate, tremenda cantidad la información, mira, ve. Entre 500 millones y 5.000 millones de metros cúbicos de petróleo. Así es, te das cuenta, ¿no? Por eso dicen que el estudio acerca de este mineral nos data hasta el año 2060, 2080, que hasta ahí las probabilidades de reservas de petróleo van a existir. Así es. Y a partir de más adelante, ahora se podría decir, ¿no? La polémica de quién ocupará una sustancia de gran relevancia, de gran importancia, en cuanto a la parte económica, ahora va a ser el agua. Creo que también he escuchado eso, ¿no? Que después que una vez que el petróleo no exista, ¿qué nos queda? ¿Qué queda después, no? Obviamente que el mineral va a ser la única sustancia que siempre ha existido y siempre será, es el agua. Porque es una sustancia única, ¿no? Porque también les pregunto, ¿el petróleo es líquido? Obviamente es líquido. ¿Por qué no se lo consume? ¿Por qué no se hace de consumo humano? Porque no es apto para su consumo. ¿Y por qué el agua sí? Ah, entonces ahí está el detalle, ¿ves? Eso justamente hasta científicamente han comprobado los estudiosos que la verdad no es así, ¿no? Tiene razón. Tanto el petróleo como el agua son líquidos, pero el petróleo no es apto para consumo humano. En cambio el agua sí, por sus muchas propiedades que conocemos. Entonces dice que con el tiempo, por eso va a ser, incluso hasta guerras habría por la supervivencia, por la presencia de agua, ¿no? Eso cuentan los estudiosos ya. Además, las estadísticas que hayan hecho los estudios previos lo han hecho así, ¿no? Es como que te informo, ¿no? Depende, bueno, en esos tiempos no estabas en proyecto tú todavía, pero ya desde muchos años, desde que incluso desde que estaba en colegio, se decía que en estos tiempos, ¿cuál va a ser el mercado, el monopolio, se podría decir, comercial? Nada menos que petróleo. Y eso es cierto. ¿Y cuál era su otro consiguiente? ¿Quién iba a seguir esta línea económica? Va a ser las telecomunicaciones. Eso es cierto. Mira, ve, es cierto, nosotros no estamos en educación presencial, pero ¿quién nos está acercando a esa educación? La tecnología, en este caso las videollamadas, las computadoras. ¿Te das cuenta? Con eso prácticamente estoy diciendo que los estudios ya hechos en un debido momento se acercan mucho a lo que en un futuro podría pasar. Y ha pasado, pues, ¿no? Y es más todavía, te puedo acotar más todavía. ¿Quién iba a pensar que esta epidemia nos iba a relevar, nos iba, mejor dicho, a atrasar en muchos aspectos, tanto económico, social, etcétera? ¿Te das cuenta, no? Sin embargo, las telecomunicaciones, en medio de todo el disturbio, ¿cómo ha preponderado sus precios económicos? Ahorita una computadora, por más simple que sea, no te baja de 3.000 soles. Ya, pobremente, precio post pandemia, tú dirías así, ¿no? 2.999. ¿Ves? Te das cuenta, ¿no? Ya, más barato ya. 2.700, y eso que de repente algunos ven centros comerciales, ¿ves? Pero eso de ahí no baja, pues, joven, ¿ves? Te das cuenta. Como un producto que nosotros escuchamos, y sin embargo no somos tan productores de este líquido, como influencia en nuestra vida diaria. ¿Te das cuenta, no? Obviamente que Perú también tiene sus reservas también de petróleo, no solamente de ello, también de gas natural. Hoy en día, no todos, pero en su gran mayoría, ya gozamos de este servicio de gas, ¿no? Que también en otros países el precio al que nos cobran
es muy alto, aquí, pero en otros países el precio es menos, ¿no? Un balón de gas que antiguamente comprabas a 38 soles, en otros países estaba, bueno, ¿a cuánto? A 10, 12 soles. Mira, ¿cuánto es la diferencia? De ahí nomás saca tu línea. ¿Ves? Pero todos son recursos que, como lo llamamos en el términos geográficos, ¿no? Son recursos naturales, pero no renovables, pues no se renuevan. Tú sabes que una vez el petróleo extraído de sus orígenes, de sus yacimientos, ya no se vuelven a regenerar. Pues se llama recursos naturales no renovables. El que sí es un ciclo y de por vida y eterno, así, pasa lo que pasa, ¿cuál es? El ciclo del agua, ¿no? Tú ya sabes muy bien por términos biológicos cómo es el ciclo del agua, ¿no? Desde dónde proviene y cómo llega hacia nosotros. Es un ciclo, ¿no? De toda una vida. Eso nunca, nunca va a cambiar. Siempre permanece ahí. Subtítulo. Tenemos aquí el origen del petróleo. Origen del petróleo. Existen diversas teorías sobre la formación del petróleo. La más aceptada señala o te indica que se formó, vamos a subrayar ese término, ¿ya? En la corteza terrestre, hace millones de años, por la acción de la descomposición que ejercen los organismos bacterianos anaeróbicos sobre la materia animal o vegetal. Las zonas donde se acumula el petróleo se llaman o denominan yacimientos, mira, ve, petrolíferos. Los yacimientos peruanos se encuentran ubicados, ahí está toda la información. Se encuentran ubicados, dice, principalmente en la costa norte, Tumbes y Piura, y también en la región de la selva, Loreto y Ucayali. ¿Ves? O sea que los derivados del petróleo mayormente vienen de la selva, ¿no? Pero ahí tú también te preguntarás, profesor, pero traer petróleo desde la selva hasta la capital va a demorar mucho, obviamente demora mucho. Tiene un costo y también tiene su, ¿cómo le podría decir? Su parte peligrosa. ¿En qué sentido? Es que un accidente, este líquido, no, es un combustible letal. El gas, que así nomás no se le puede también transportar, tiene que ser con ciertas condiciones previas, también es letal, ¿no? Ya se puede decir, creo que meses atrás todavía, incluso el año pasado, si no me equivoco, ya hubo un accidente acá nomás por el distrito de Villa Salvador, ¿no? Que un, un camión cisterna hizo contacto con un bache de una pista común y corriente. ¿Y qué pasó? Que activó de manera así brusca, hizo una chispa interior y prácticamente el gas natural se disipó como si fuese onda expansiva de una radiación. Y prácticamente toda esa zona urbana, prácticamente quedó en añicos. Voló jóvenes, casa, salieron despedidos personas, las personas que estaban alrededor los chocó la onda expansiva, tantas cosas, ¿ves? Entonces, para evitar esos accidentes, justamente el petróleo viaja por un oleoducto que le llaman oleoducto norperuano, ¿no? Que va desde la zona de San José de Saramuro en Iquitos y llega hasta el puerto de Bayóvar, que queda en Piura. Y de Piura lo trasladan hacia vía marítima, hacia el primer puerto del Perú. ¿Cuál es el primer puerto del Perú? Chicos, ¿cuál es el primer puerto del Perú? ¿Puerto marítimo? Callao. Callao, muy bien. Hacia el Callao, ¿no? Con esos barcos llamados barcos petrolíferos, inmensos barcos,
¿no? Y de ahí extraen a unas refinerías pequeñas, chicas nomás, como si fueran unos baldes gigantes, y de ahí se le transportan, ¿no? Obviamente en camiones cisternas, hacia las distintas refinerías, ¿no? Para su respectivo refinado. Entonces, ¿qué importancia tiene, no? Cómo de una descomposición de restos fósiles de hace muchísimos años, cómo nos sirve como combustible. ¿Y qué cosas no se hacen del petróleo? ¿No? Hoy en día prácticamente en nuestra vida cotidiana, todo es de petróleo, ¿no? No es como en otros países que ya este combustible se dejó de usar. Obviamente tienen reservas de petróleo, pero mayormente su vida tiene de otro tipo, otra fuente de reserva o de energía, que es la llamada la energía radiactiva o nuclear, ¿no? Pero ya ese es otro tipo de tecnología, ¿no? Claro, obviamente lo tienen los países desarrollados, ¿no? Si no es por el combustible de petróleo, es por la energía nuclear, que también sirve para obtener electricidad, tener otro tipo de energía para nuestras actividades diarias, para las industrias, fábricas, etc. Es muy versátil incluso, ¿no? Así. Entonces, recapitulando toda esta información, entonces ya tenemos como materia de estudio la etimología, qué cosa es el petróleo, cómo se clasifica, en qué estado nativo. Cuando dicen estado nativo significa estado natural, cómo se encuentra el petróleo, el origen del petróleo, ¿no? A este origen del petróleo se le dice la teoría orgánica, ¿ya? Ahí apuntas a un costadito de tu hoja donde estés escribiendo los apuntes que no están. ¿Ya? Cuando dicen origen del petróleo significa la teoría. ¿Qué teoría es más aceptable, más creíble, se podría decir, ¿no? Acerca del origen del petróleo se llama la teoría orgánica. Por eso lo mencioné aquí. Corteza terrestre que hace millones de años, por la acción de la descomposición que ejercen los organismos anaeróbicos sobre la materia animal o vegetal. Así. Ahora, en este caso viene a ser la explotación del petróleo. ¿Cuáles son los pasos que se sigue para obtener petróleo? Así, eso es lo que informa este siguiente subtítulo. Se siguen las siguientes etapas. Primero, para extraer petróleo se explora el campo donde esté supuestamente ubicado. Te digo así supuestamente porque puede ser que la información te diga que existe petróleo, pero no en la cantidad suficiente para su respectiva extracción, ¿no? Uno es exploración previa de la región, de la zona donde está ubicado el petróleo. Una vez que a través de las tecnologías llamadas GPS o estudio de suelo, que en otro caso son las pruebas antisísmicas, nos indiquen que existe petróleo, se comienza la perforación de ese lugar. Y ahí se coloca la perforación, la instalación de los pozos petrolíferos. Luego viene a ser la extracción propia dicha de líquido. Pero ahora, ¿dónde lo acumulas? En grandes tanques, ¿no? En grandes tanques que hacen el papel de tanques cisternas, así. Que luego, mediante el uso de transporte, camiones cisternas, ¿no? Se hacen su transporte para su refinamiento. Y por último, ¿no? Justamente es ahí donde acaban. Cuando dicen deshidratación, cuando se encuentra petróleo, el petróleo contiene agua. Y por un proceso llamado de decantación, pero a nivel industrial, se separa el agua del petróleo, ¿no? Es como mezclar agua con aceite, ¿no? El agua con aceite no existe mezcla. Por debajo existe el agua, por encima está el aceite. Algo así se separa el agua del petróleo. Cuando dicen debutanación significa la separación de los gases que contiene justamente este líquido. Una vez que se separa el agua, se separan los gases, queda solamente petróleo. Ahí recién comienza la refinación de este líquido. Y de ahí comienzan a obtenerse todos los productos que hoy en día conocemos.
¿Ves? ¿Te das cuenta? Entonces, por tal motivo, eso trata el tema del día, justamente lo que te estoy comentando. ¿Sí? Bien, chicos, en la siguiente hora nos conectamos 9:30 para luego ya emplazar las preguntas. Hay varias preguntas que tenemos que realizar y obviamente tu tarea, ¿ya? No te olvides la tareita, ¿ya? Bien, chicos, 9:30 nos conectamos, ¿ya?